Hola, ¿qué tal? Estamos con Luz Montero, la doctora Luz Montero, directora de UC Online de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luz, ¿cómo estás? Buenos días allá en Chile. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Todos bien aquí, casi buenas tardes ya. Casi buenas tardes ya, claro. Oye, pues encantado de que estés con nosotros. Nos gustaría platicar un poquito de temas relacionados con innovación, con tecnología y sobre todo tu opinión sobre todo esto que está sucediendo, claro, en el contexto de pandemia, no lo podemos dejar fuera, ¿no? Pero sobre todo a nivel institución, ¿qué están haciendo? ¿Cómo la gestionan? Y demás. Ustedes tienen una experiencia tremenda en todo esto, ustedes son una referencia en América Latina como institución, no nada más en innovación educativa, sino en todo. Lo seguimos con mucha atención y pues bueno, me gustaría preguntarte si ustedes tienen alguna definición institucional o cómo definirían o cómo definen innovación educativa en la UC. Sí, muy buena pregunta, Esteban, porque de hecho me quedé pensando cuando tú me lo enviaste, porque en realidad no tenemos una definición, Ya, no tenemos un área, no tenemos... te- a ver, hoy día es algo, y yo creo, al menos desde que yo estoy en la universidad hace más de 20 años, ajá, es como un tema transversal, muy bien, es como la calidad, es como... Entonces, está inserto en muchas áreas. ya, Entonces, no, a lo mejor existe, pero yo no la conozco, ¿me ya, ya, entiendes? ya, ya, Eh, pero, pero hoy día en el fondo es parte como del ADN del trabajo docente de los profesores y de la universidad en general. ya, Entonces, ya, estuve buscando, de hecho dije, a lo mejor ya no la conozco, pero existe, pero en realidad no la encontré. Así que probablemente es como esas cosas que se dan y que son obvias e importantes, ajá. pero nadie se ha sentado a decir, ya, esta es la definición de la universidad. Muy bien, muy bien. No, no es interesantísimo porque definitivamente algo están haciendo, algo de lo que dices debe de ser, o es totalmente verdad por lo que han logrado, ¿no? O sea, a pesar de no tener así mucho show, como decimos, está ahí, ¿sí? Porque los resultados ahí están. Y de otra manera, ¿cómo podrían, no? Claro, Creo que es como parte de la cultura, es parte ¿se de la entiende? cultura, claro, claro, Yo creo claro. que Muy sí bien. tenemos en nuestra visión, misión, una cultura de excelencia en la docencia. Entonces yo creo Ujú, que eso tiene varias piezas y la innovación va muy unida a eso. Entonces, claro, estamos siempre innovando, siempre, te fijas, como no tenemos ni siquiera un área de innovación educativa. mira, Está en mira. muchas áreas, Está en muchas áreas. Sí, claro. y esto es interesante, o sea, porque como dices tú, es transversal, ¿sí? Y dime una cosa, ustedes en la UC, o tú en particular, y en el área que manejas, que tiene un alto contenido tecnológico, ¿tú crees que la única manera de innovar es mediante tecnología? Porque cada vez nos encontramos como que esa creencia arraigada, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Que tecnología es igual a innovación. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que sí hay una asociación entre tecnología Mm, y innovación, pero yo creo que al revés, no. O sea, mm, también en nuestra cultura, ujú, mucha de la innovación educativa que hacemos no es con tecnología. Por ya, ejemplo, yo participé muchos años del Centro de Educación Médica, que okey, tenía un fuerte componente de innovación. Creamos ujú, el primer diplomado de educación médica en Latinoamérica, después creamos el primer diplomado virtual de educación médica en Latinoamérica, después lanzamos el magíster de educación médica y, bueno, en toda esa línea teníamos un fuerte componente del aprendizaje basado en retos, en ya. problemas, de educación dialogante, bajo los principios de Paulo Freire de los años 60, o sea, Sí, sí, sí. Malcolm Knowles, muy antiguos, pero que otra cosa es que hayan permeado en la docencia. Ya, Entonces, el aprendizaje basado en portafolio, ujú, tantas innovaciones que no son asociadas a la tecnología. ya, Entonces, yo creo que vemos a la tecnología como una herramienta para innovar, pero también vemos que muchas de las innovaciones educativas que hacemos no son ni necesariamente requieren de tecnología. ya, Entonces, también en nuestra cultura está fuertemente la innovación, pero no con este componente de por sí. ya, Obviamente en los últimos años cada vez va más ligado a tecnología, ya, pero no sé, también es algo interesante porque tú también lo das por sentado y yo también creo que en nuestra cultura
No es tan así, al revés, hay un poco de resistencia a la tecnología. Somos Ya, menos tecnológicos, por ejemplo, que el TEC, ya, pero ya. muy innovadores. Sí, no, es que, a ver, yo a veces lo pienso En que puede ser una tecnología muy sencilla, como por ejemplo, papel y lápiz, ¿no? No tiene que ser claro, lo más sí, caro, ¿no? es verdad. Nuevo para poder hacer algo, y claro, es un complemento, ¿no? Sí, bueno, yo hacía un curso a los profesores de medicina de cómo enseñarles a enseñar. Y, y usaba plumones de colores, tarjetas, o sea, claro, si le llamamos eso tecnología, pero para mí eso es, lo sentaba en círculo, hacía, los hacía cantar, digamos, Claro, 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 claro. cosas de la prehistoria, digamos, Claro, pero claro, que, claro, que claro. ellos se sorprendían, ¿cómo voy a cantar? Me decían. No, Entonces, es que es interesante, sobre todo ahorita por todo esto de la pandemia, Luz, pues obviamente todos nos volcamos al factor tecnológico, ¿no? Para poder cumplir, pues por lo menos para llegar con los alumnos. Y hay una discusión, obviamente, con este cambio, con este movimiento tan fuerte que nos hizo dar la pandemia, pues afloraron todos los problemas del gap digital y la brecha digital y demás. Entonces, pues si tenemos en América Latina una percepción de que nomás innova con tecnología y no tenemos ni siquiera acceso a esa tecnología, como que es una receta para desastre, ¿no? sí, En la región. Entonces, no sé, una cosa importante que te voy a preguntar es, muy bien, estamos de acuerdo en esto, pero ustedes en LUCE, por ejemplo, ¿cómo capacitan a su personal con temas relacionados con tecnología? ¿Es así un buffet abierto o son pequeñas áreas o cada quien? Si nos podías contar un poquito. sí. Aquí yo separaría los profesores Ujú. porque los alumnos en general no necesitan capacitación. Ellos son nativos digitales, se suben solos a lo que les ponga, tienen unas habilidades, nos enseñan, o sea, de hecho los alumnos nos ayudan. Eh, la gran mayoría, no, no. Siempre hay algunos alumnos que tienen más dificultades o problemas de acceso a Internet, pero yo te diría que la mayor parte de los alumnos nacieron con las tecnologías, entonces nos enseñan a los profesores. Ya. Pero en general, a ver, con los profesores hay un área, que es el Centro de Desarrollo Docente, que pertenece a la Ah, Vicerrectoría Académica, que ujú, justamente tiene en su misión eh, todo lo que es innovación educativa y formación de los profesores. Entonces, ellos tienen también un diplomado en docencia universitaria y durante la pandemia desarrollaron manuales, muchas capacitaciones, un gran despliegue de capacitación a los profesores ujú, y mi área, por otro lado, que está más ligada a la educación continua, en paralelo también hicimos una gran cantidad de capacitaciones, pequeños videos o clases interactivas ujú, en la emergencia, ¿no? O sea, claro, ya llegó el Zoom, cómo usar Zoom, ahora todos pasamos a esto y les íbamos enseñando a poco cómo hacer un diseño instruccional simple de un curso que era presencial y que tiene que migrarse en 15 días a este modo online en vivo. ujú, Eh, entonces, yo diría que estas dos grandes áreas, ellos más en pre y posgrado y nosotros más en educación continua, ujú, hicimos una enorme capacitación a los docentes. Eh, pero eso ya venía obviamente de base, habían equipos, había tecnología, y también las facultades tienen áreas de docencia, sobre todo la ujú, Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, de Educación. Varias facultades tienen sus propias como direcciones o centros de educación. Por ejemplo, ujú, Ingeniería tiene la Dirección de Educación en Ingeniería. Medicina tiene el Centro de Educación Médica y en Ciencias de la Salud. Eh, Educación tiene el Observatorio de Prácticas eh, Innovativas Digitales, algo ya, así es ya, el ya, nombre. ya, ¿Te ya, fijas? ya, Entonces, eh, en el fondo hay muchas capacidades instaladas y este año se desplegaron al 1000%, por decirlo así, claro, hacia los profesores. claro, claro. Eh, y bueno, y ellos también buscaban, o sea, también aquí hubo mucho aprendizaje, autoaprendizaje y aprendizaje de pares. Y yo digo, es verdad, o sea, si uno pudiera medir la cantidad de interacciones y de apoyo entre los profesores, o sea, de la institución con los profesores, de los profesores entre ellos,
de los alumnos a los profesores, si uno pudiera tener un sistema que lo midiera, sería, yo creo que impresionante los resultados. Ya, Eh, ya. pero ¿Tienen eso, pensado en hacer algo así? Porque eso es algo que también nos topamos, hacemos muchas cosas, pero no medimos a veces. sí, Sí. yo también ¿Tienen decía planeado que algo así de medición, de impacto, todo ese tipo de cosas? bueno, se ha medido indirectamente, por ejemplo, a Ya. través de la encuesta docente, se han hecho encuestas Mm, a alumnos, pero yo decía, si uno pudiera medir los nodos, así, los puntos de contacto, claro, son investigaciones obviamente sí, mucho más complejas. claro, claro, claro. Eh, yo creo que ahora que está bajando un poco la crisis, probablemente van a empezar a surgir más investigaciones, sobre todo de alumnos de doctorado, pero claro, cuando estábamos en el tsunami, No, uno, claro. uno no piensa investigar el tsunami, uno se quiere salvar. Claro. Y te quería preguntar, tú que estás en todo esto de UC en línea, o sea, ¿la percepción en Chile cambió de la educación en línea? Porque eso es algo que nos encontramos diferencias en América Latina. Por ejemplo, en el Perú, al parecer la educación en línea tiene una muy mala reputación y la pasaron mal durante la pandemia porque no había manera, pues, de desplegar, muchas de las tecnologías porque ni siquiera había capacitación en eso. ¿Cómo es el caso de Chile? ¿O cómo es la experiencia de ustedes en la católica? Sí, yo te diría que partiendo por Chile, yo creo Ujú. que teníamos más desarrollo. Teníamos, Ya, aquí Chile tiene, creo que es el país que tiene la más alta penetración de Internet, al menos hasta el año pasado, antes de la pandemia, y ahora explotó, así que claro, de Sudamérica. ya, Probablemente en México no sé cómo estará, pero al menos de mm, Sudamérica el número de celulares por persona era como 1.5, o ya, sea, hay muchas personas superconectados. que tienen dos. Ujú, Eh, entonces el nivel de conexión aquí era, ya previamente era altísimo sí, claro. y ya teníamos más avanzado, por ejemplo, que Perú y que Ujú, Bolivia y otros países. ujú, Brasil yo creo que también tenía bastante desarrollada la educación online. Mm, sí. eh, Argentina, no sé, tenía, Sí, sí hay, argentinos tienen ya tradición, es como que más bien vista la educación en sí, línea. sí, yo Ujú, creo que aquí había igual mucha resistencia, igual estaba muy instalada esta percepción de que era como de baja calidad, ujú, ajá, como de segunda mano, ujú. Para el que como no que era puede, ¿no? para el que no puede, O que no quiere sí, batallar. como de flojos, como mala, Ándale, como que no sí, se sí, aprende. Yo diría sí, que sí. igual había mucho. Entonces, por ejemplo, nosotros me acuerdo que hace varios años dijimos, teníamos que cambiar el LMS Ujú, y eh, que teníamos un LMS muy antiguo y finalmente la universidad logró cambiar a Canvas pero eso demoró mucho tiempo y estaba en este proceso recién de implementación y bueno, la pandemia hizo que la implementación de 2 años y medio se hiciera en eh, hijo, 2 semanas, o lo que express, quedaba, que era, sí, no, quedaba todo un año. wao. Pero bueno, eso fue fantástico porque había más capacidades instaladas, ya había, y la educación continua estaba bastante, yo te diría, asentada, había harto Ujú, desarrollo. Nosotros, pero también otras universidades tenían mucho desarrollo. claro, claro, Entonces, también eso ayudó porque teníamos capacidades como sí, institución y ya, muchas otras instituciones. ya. Pero si tú me preguntas hoy día, yo veo que a nivel escolar, nada, se hizo en el fondo una educación presencial mediada por tecnología, o sea, Sí, claro, 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 claro. entonces igual sigue quedando la percepción de que la educación online es muy mala, porque a eso Sí, le llamaron educación online, claro, ¿se claro. entiende? Eh, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. pero yo te diría que en las universidades fue rápidamente, como ya había más conocimiento, fue mejorando, teníamos más tecnología, Ujú. más capacidades, y estamos en una cosa un poco más híbrida, digamos. Más Pero híbrido. Okey. más híbrida y yo creo que se ha ido valorando más. O Qué sea, bueno. que esta percepción de que era muy despreciada, bueno, pasó a ser el único modo de sobrevivencia. O sea, no te gustaban las lentejas, Claro. pero hoy día solo quedan lentejas, bueno, maravillosa. Para mucha gente fue la primera, experiencia, ¿no? O interacción con educación así
en línea, a distancia, y mediada por internet. Hay muchos padres de Sí, familia también, para ¿no? Se están mucha dando gente. cuenta, se dieron cuenta de que no es tan fácil como pensaban, ¿no? Que Sí. requiere de muchas habilidades de autogestión, por ejemplo. ¿Crees que que llegó para quedarse la educación en línea? O sea, yo creo que sí. Yo creo Ya estaba, que para ti, para mí, o por los que estamos en la sí, educación, ya estaba, pero en el público estaba, en sí. general, ajá, ahora Yo sí creo también. que ya Yo creo que ya había llegado para quedarse, pero no sabían. Y no se había enterado. claro, Ya, 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 y ya, ahora es como que la guagua estaba en gestación, ya estaba, pero no sabían. Hoy ya, ya, día ya. ya nació, Ujú. eh, y yo creo que a mayor nivel, digamos, educacional, va a ser más profundo y más permanente el cambio. O sea, como Ya. decía, probablemente a nivel escolar, bueno, Ujú. ya hay algunas redes de colegio que están capacitándose y Sí, migrando a formatos híbridos, o sea, eso ya sí, está ocurriendo. sí, 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 Eh, definitivamente. y se está desarrollando más algunos colegios en formato online, que antes Sí, prácticamente eran cero, pero exacto. yo creo que el gran volumen va a seguir en el formato tradicional. Sí, Pero sí, ya sí, en pregrado y posgrado cada vez va a haber más componente híbrido y en educación continua el online va a seguir siendo la estrella, digamos. O sea, va al revés, vamos a recuperar un poco de presencialidad, pero con un fuerte componente online que llegó para quedarse. ah, Entonces, porque también los alumnos de college quieren ir a la universidad porque quieren pasarlo claro, bien, quieren acá dicen carretear, claro, o sea, el claro, componente social es muy importante. claro. Hay muchas otras ventajas de el grupo, la pertenencia, eh, pero ya una vez que tú estás trabajando y tienes tu familia y quieres capacitarte, la verdad que eso es secundario. Entonces, Claro, mucho mejor si lo puedes hacer desde tu casa. ¿Te fijas? Entonces, exacto. en Y esos grupos ya, en las claro, empresas yo creo que también entró, pero con claro, claro. mucha fuerza. Yo he encontrado que, es más uno se adapta más fácilmente, ya más mayor a esto de educación a distancia que entre más joven, ¿no? Sí, Creo que tiene que ver con desarrollar esas estabilidades de autogestión y demás que toman tiempo hacerlas, sí, ¿no? Creo que hay exacto. gente que nunca las desarrolla, Claro, pero sí. pero es difícil que un adolescente que tenga esas, ¿no? Todavía está en proceso. Entonces, ¿crees que esto para educación a lo largo de la vida va a ser un boom de la educación en línea? Bueno, está haciendo, Está y yo creo que haciendo, ¿ustedes lo están está viendo en UC Online? sí, sí, lo Qué bueno, estamos viendo, qué bueno, y yo creo que solo va a seguir, digamos. O qué sea, bueno. eh, digamos, puede que, claro, la tasa de crecimiento se ralentice un poco, Ujú, obviamente van a volver algunos componentes presenciales, ujú, ujú. pero yo creo que aquí, como dices tú, llegó para quedarse. Ah, La nueva reina de la fiesta. la Yo nueva digo, reina del fiesta. es como la fábula del patito feo. Ya, ¿Ah? exacto, exacto. Esto Ahora era el sí, patito feo y ahora es un cisne y que todos la sí. quieren y que... Llegó eh, como héroe el Patito Feo a salvar de sí, una situación bien complicada, ¿no? Ahora sí que el retorno del héroe, ¿no? Pero, a ver, ahorita tú decías, que ya ven ustedes en Chile, ustedes están en verano, a diferencia de nosotros en el hemisferio norte, que entramos en invierno, y por acá las cosas se sienten que están apretando más en cuestión de la pandemia, ¿no? Ya hay vacuna, obviamente, o bueno, se está empezando con todo eso. Pero ustedes en el hemisferio sur, ¿cómo ven, sobre todo desde la cuestión educativa? ¿Qué pasos está dando la institución? ¿Qué panorama tienen ahorita ustedes, si es que tienen alguno? Digo, sí. porque ujú, ujú. Está complejo Siguen porque cerrados, siguen en hibridez. no, ya, o sea, es que acabamos de retroceder, entonces también veníamos muy contentos, todo se estaba reabriendo, estábamos, por ejemplo, en la universidad habíamos hace ya 2 meses empezado a volver en turno, los alumnos hace un poco más de un mes, algunos programas, los novatos, por ejemplo, que no se conocían, Ujú, porque acá entraron a la universidad en marzo y el día que entraban se cerró todo, ya, entonces los de primer año empezaron a conocerse, algunos cursos prácticos estaban retomando con, ¿no es cierto?, medidas de distanciamiento, y porque veníamos cayendo desde el pic en julio, y se estabilizó y hace 3 semanas que estamos de nuevo aumentando, así que el fin de semana la autoridad sanitaria decretó que
nuevamente varias comunas vuelven hacia atrás, Eh, incluida la comuna donde está, de hecho, el principal o el campus de Casa Central. ajá, Eh, entonces, no sé, pues teníamos estos planes de seguir retornando y ya, ahora, o sea, está ahora todo los muy retrocedieron. líquido Ya, todavía y ya. va a depender mucho de cuando llegue la vacuna. El plan grande es ir volviendo de a poco y hasta que nos tuviera la vacuna, con, parcial y Ujú, con un componente de toda la educación más bien teórica, seguir el primer semestre para nosotros, que es marzo, junio, ujú, eh, a distancia ujú. y con solamente talleres, aquellas cosas que solo que exigen presencialidad, hacerlas presencial, en Ya. turno. Siguen, sí, Pero está todo muy líquido, o sea, no sé si ahora entonces esta semana va a estar al triple y nos van a confinar nuevamente al ya, 100%. ya. No sé, yo espero que no tengamos un verano encerrado porque eso sería terrible, Uf, pero, pero nos sorprendió porque nosotros como que mirábamos un poco el hemisferio norte y vimos que ajá, tuvieron un verano bastante bueno, exacto, exacto. entonces, y que se empezó a complicar cuando empezó a hacer frío. Sí, Y aquí el verano recién llega el 21 de diciembre ajá. y ya llevamos 3 semanas de aumento de cifra. Híjole. Ay, sí, por Entonces, eso era la pregunta, porque eso es lo como lo que estábamos viendo, pero vemos que no todo aplica en todo no, pues no todo aplica, este virus es un misterio. Bueno, la población también ya está agotada, o sea, tuvimos cansado. como seis Sí, meses de confinamiento, de marzo a octubre sí, 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 prácticamente. sí, sí, sí. Entonces, también hay un tema de salud mental Claro. que como que Sí, ya la gente empieza a entrar en negación, y como las cifras iban bajando, ya, chao, es que ya no me morí. Pasó el sí, invierno, no me morí. sí, ya Y pasó. bueno, no es tan así, pues, o sea, está volviendo a subir, probablemente el calor ayuda a que no se haya disparado, pero como estamos juntándonos mucho más, Ya. volvieron muchos colegios, no sé si muchos, pero algunos colegios. eh, Así que bueno, yo creo que vamos a seguir en esta fase media líquida, Ajá. en que vamos viendo y Sí, eh, viendo los protocolos de seguridad conforme los dicta el gobierno y la Secretaría de claro, Salud y todo eso, sí, ¿no? bueno, estamos llenos de protocolo y para entrar al campus hay que llenar un protocolo y tú le lavas las manos y la mascarilla y bueno, todo con mucho protocolo, pero claro, yo veo mis hijos van al colegio, mucho protocolo, pero luego se juntan en la plaza Claro, claro, y se claro. sacan la mascarilla y fuman y se acaba el protocolo. Claro. Eso pasó ahorita en Entonces, Estados Unidos, les está pasando algo similar, o sea, todos a los que aceptaron en universidad se están regresando para las eh, Thanksgiving, fiestas y están sí, contagiando a todo el mundo de regreso. Son sí, situaciones muy, muy complicadas. Te puedo decir, aquí en México, en el Tecnológico de Monterrey no vemos que abra esto hasta marzo, ¿no? Inclusive el UNAM ya dijo que no van a abrir hasta marzo, ¿sí? Y a lo mejor hasta después. Entonces, es algo que te pregunto, ¿nos interesa qué están haciendo ustedes? Son situaciones similares, pero sí, hay cosas distintas que se tienen que contextualizar y que van ajustándose, ¿no? Pero dime una cosa, ahorita que fue toda la pandemia, ustedes como institución y a lo mejor en un online, este, ¿se dieron cuenta que la cooperación es como que más importante que nunca? Tuvieron contactos con de seguro con las universidades. Desde mi experiencia creo que esto hubiera sido muy distinto si no hubiéramos tenido redes de apoyo sí. a No, nivel institucionales, ¿no? o La sea, yo triada, creo que por ejemplo. a todo nivel, Sí, desde las redes de apoyo familiar, ujú, pasando a las laborales, yo siento que los grupos de trabajo se afiataron muchísimo, ujú, a- y a todo nivel, o sea, con el gobierno, con las redes internacionales. ujú, eh, para mí fue como impresionante ahora mirarlo hacia atrás. ujú, ujú. Por ejemplo, hicimos estas reuniones, Claro, empezamos a tener reuniones con la TRIA y después se fueron sumando claro. más universidades y Claro, a nosotros nos ayudó muchísimo, como, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te ha resultado o no? ¿Qué me recomiendan? No, sí, esto no funcionó, esto sí. sí, sí, Entonces, sí, sí. y también sentirse que no estamos solos, que lo que Eh, no estamos locos, estamos sufriendo todos un poco lo mismo. claro. Eso, no sé, consuelo, ¿cómo es? Consuelo consuelo, Sí, 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 consuelo de muchos, más de muchos, consuelo de tontos, algo ándale. así. Pero creo que fue clave el hacer Sí, esto. yo también creo que fue clave. La Sí, cooperación a todo nivel, clave. Y además, esto facilitó. O sea, decíamos ya, hagamos una reunión y a la próxima semana podíamos juntarnos por Zoom y exacto. tener eh,
Entonces, yo creo que por un lado, ahora es más fácil, Ujú. eh, y, y hay más necesidad. Entonces, y yo creo que lo valoramos mucho. Yo creo que otra cosa que ayudó es que ya teníamos redes creadas. O Claro, sea, claro, claro. si bien, no sé, pues, hay mucha gente que yo he conocido en esta pandemia, Ujú, pero que ya, por ejemplo, la tríada, esta alianza entre el TEC, la Unidad Andes de Colombia y nosotros, que lleva años y que nos conocemos, ujú, eso ayuda mucho, porque en el ujú. fondo tú llamas a un amigo y ya no es a la institución. Entonces, y que ahí ese amigo sumaba a otro de otra universidad y así íbamos fortaleciendo las redes. Claro, Se la claro. hace una semana o dos tuvimos por ejemplo, un conversatorio sobre prácticas innovativas en docencia, Ujú. innovadoras en docencia durante la pandemia, entre la PUC Perú y nosotros, que surgió así con Qué apoyo de bueno. RECLA, Ujú. y genial, probablemente nunca habríamos hecho algo así si no hubiera ocurrido la pandemia. Sí, sí, Entonces, recuerdo ese evento en particular, lo recuerdo, que lo hicieron, se me hace, eh, a ver, y la pregunta por este lado, muchas veces se dice que en América Latina no estamos coordinados, ni en una cosa ni en otra, y por lo menos en la educación tampoco, ¿no? ¿Tú ves que con todas estas colaboraciones que se han dado, a lo mejor pre-pandemia, obviamente, pero también post-pandemia, podamos ver más un frente unificado de colaboración en América Latina en cuanto a educación superior y que eso desborde hacia el resto de la educación? ¿Ves? Digo, yo sé que ahí están las redes, pero ¿crees que lo potencie esto de la pandemia? yo creo que sí. Sí. Me encantaría que desborde sobre todo el mundo escolar. Eso Ah, yo creo que es el desafío. sí, Pero bueno, las universidades siempre son la vanguardia. ya, Entonces, si las universidades hacen esto bien, ya lo hicieron bien, sigue mejorando, hay más colaboración, que yo veo que se está dando de manera espontánea, sin que nadie esté dirigiendo la orquesta, por decirlo ajá, así, ajá, ajá, se sigue dando. sí, Eh, y porque la necesidad sigue, y las tecnologías lo facilitan. O sea, yo creo que esto va a ocurrir cada vez más. Eh, por lo tanto, si tú me preguntas, ¿esto va a seguir? Yo creo que va a seguir. Yo no tengo la lista de los futuros encuentros, ni en mi ah, cabeza no tengo el plan de fortalecimiento, pero creo que se está dando. ¿Ya? Por sí, ejemplo, en nuestra universidad se acaba de crear una vicerrectoría de internacionalización muy y que bien. justamente es reflejo de esto que ya venía pasando y que ahora se quiere fortalecer. Ah, Entonces, van a ver, pero también, ya, eso a nivel institucional, pero en mi área, en otra, en las facultades, cada vez más hay más cooperación. qué Entonces, bueno, yo veo que la pandemia ha tenido efectos positivos en ese sentido. qué bueno. Eh, y la necesidad de capacitación es infinita, enorme. O sea, Sí, 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 entonces, sí. eh, Qué bueno que estamos haciendo eso. Creo que sí, como dices, y lo platicábamos en las juntas que teníamos durante la pandemia, de que en América Latina existe toda una necesidad de contenido, de capacitación, de contenido sobre este tipo de tendencias y de cómo usar tecnología y nuevas pedagogías y demás, que muchas veces nada más está en inglés. sí, Entonces, sí, pues viene más colaboración, yo estoy de acuerdo contigo. sí. Y, Bueno, nosotros hicimos un manual ajá, para pensar los profesores, justamente para enseñar online. El Centro de Desarrollo Docente desarrolló un manual ujú, digital y ujú. tiene como 90.000 descargas, o sea, de todas partes del mundo. Hoy día probablemente es el manual más usado, al menos en Chile y probablemente en Latinoamérica. Pues Y qué bueno, ¿no? Y y nos qué parece bueno que fantástico. Tú mismo lo pusiste en tu observatorio, exactamente lo ¿sí? recuerdo, porque, a ver, es que eso lo decías tú, lo decía Colombia, lo decía Perú, lo decía Argentina, hace falta ese tipo de cosas. Entonces, sí, viene más colaboración, ojalá esa colaboración también venga en este tipo de creación de contenido, ¿no? Para tener desde profesores más capacitados hasta, como dices tú, que desborde hacia los colegios, ¿no? Sí, Y a los padres de familia y demás. Ahorita que decías esto de la educación a distancia, ahí nos daba mucha risa aquí en México, porque muchos que empezaron con modelo a distancia lo copiaban así con calca el modelo tradicional y tenían a los niños 8 horas sentados frente a la uf, pantalla. no, Y no eran los maestros, eran los padres de familia que decían, si yo pago por 8 horas, mi hijo está 8 horas tomando clases. Pero es que así no funciona, sí, disculpen, ¿no? Entonces, pero creo que pero le falta, bueno, es un cambio de paradigma mayor, es sí, un cambio de era, esto es un cambio de era.
Sí, 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 sí. Eh, Como cuando pasamos de la imprenta, de la escritura manual a la imprenta. O sea, tú dices, Claro, pero claro. ¿cómo voy a leer eso? ¿Me entiendes? Claro, Eh, claro, claro. Nuestro ADN fue seteado así. Sí, sí. Entonces, ¿te fijas? Probablemente se va a requerir una generación completa para realmente, o sea, estos hijos, Sí, estos niños. No, y una cosa que también platicábamos mucho acá es que muchos padres de familia se dieron cuenta por fin de lo difícil que es ser sí, educador. que se- No, a ver, es complicado, se requieren muchas habilidades y esperemos que eso también traiga pues una revaloración de la docencia en Latinoamérica, ¿no? Porque sí. Bueno, creo que- yo que tengo 5 niños, no sabes lo agradecida que estoy de que hace un mes hayan vuelto al colegio. Amo a los profesores. claro, Ahora claro, claro. pago la mensualidad con un gusto, pero por favor. Eh, Luz. y antes uno decía, uy, qué duro esto, que No, 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 y ahora, ah, y no, 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 fue un curso, como dices tú, no, fue un cambio de paradigma que nos tocó a todos, que seguirá seguro, porque bueno, todavía no tenemos para cuándo termine esto de la pandemia y claro, lo que sigue de pospandemia, ¿no? Y Luz, así la verdad, es. te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿sí? Te agradezco mucho tus comentarios. No sé si tienes algún comentario que te gustaría hacer, algo final, este, más colaboración a tus órdenes, ya sabes, siempre dispuestos a hacer lo que podamos hacer. ¿Sí? Sí, no, yo solo agradecer y también me quedo como con mayor colaboración, más comunicación, más investigación. Muy bien. Tenemos que, o al revés, investigar más lo que hacemos, comunicarlo más, colaborar más. Sí, Eh, y yo creo que ahora que estamos, como decía, menos debajo del agua, sí, podemos empezar a mirar lo mismo que están haciendo ustedes. Es un ejemplo de esto. sí, Que empezar a decir, bueno, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendemos de esto? Y sí. eso, transmitirlo, comunicarlo, eh, y así también, porque inventar la rueda cada vez es agotador. No, ya no, no, sí, no, no, no. No. Hay que comunicarse mejor, hay que divulgarlo mejor. Y por eso están las relaciones, están las redes, estamos a un botón de distancia, básicamente. Y pues te agradezco muchísimo, Luz, que tengas una muy buena tarde, que el inicio del verano casi en Chile y como Sí, siempre tus órdenes. Ya te estaremos contactando de nuevo cuando tengamos más resultados y demás, ¿no? Para compartir. excelente. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao. Que estés bien. Gracias.